Cuando me negué a prestarle dinero al hermano de mi esposo, toda la familia organizó una votación para forzarme. Sonreían. La mayoría manda. Mi esposo solo se quedó mirando. Yo sonreí de vuelta y dije, entonces votemos otra cosa. Minutos después saqué un papel y la sala explotó en caos. Eso pasó el año pasado. Todavía está fresco, todavía duele. Estuve casada 8 años y pensaba que sabía lo que era la lealtad. Pensaba que matrimonio significaba compañerismo. Pensaba que familia no era solo sangre. Era quien se quedaba a tu lado cuando las cosas se ponían feas. Me equivoqué. Retrocedamos un poco. Vivo en un pueblito del interior de Jalisco. Mi esposo, Bruno, viene de una familia grande, muy tradicional. De esas de comida todos los domingos en casa de la mamá, ¿sabes? Muchas expectativas, muchas opiniones, un montón de reglas no escritas. Yo no crecí así, pero hice el esfuerzo. Iba, sonreía, llevaba un platillo, me hacía la amable. Su familia nunca me aceptó de verdad. Eran educados, pero siempre había esa capa de algo, como si yo estuviera afuera de un chiste interno del que jamás iba a formar parte. Aún así, yo amaba a Bruno y creía que el amor era suficiente, hasta que su hermano menor, Raúl, se metió en un problemón de dinero. Raúl es de esos que siempre tienen un plan que acaba mal. Que si dropshipping, que si consultoría en cripto, que si revender coches de lujo. Lo intentó todo y fracasó en todo. La familia siempre lo justificaba. Está buscando su camino, decían. Es ambicioso, ya va a pegar una. Pues esta vez Raúl pidió un préstamo personal enorme a su nombre y convenció a los papás de firmar como avales. Sorpresa, no pagó y el banco fue a cobrar. Imagino que pensaron que yo iba a ser la red de seguridad. Yo trabajo de tiempo completo como enfermera quirúrgica. Sé manejar la lana. Bruno y yo no tenemos hijos. Con los años fui muy disciplinada con nuestros ahorros. Así que, claro, un día Raúl apareció en mi casa con su novelón de que necesitaba 180,000 pesos, solo por unos meses. Le dije que no. Con calma, sin enojos, le expliqué que nuestra plata estaba comprometida en reparaciones de la casa y que no me sentía cómoda prestando semejante cantidad a alguien con su historial. No discutió. Solo asintió. Dijo que entendía y se fue. Por un segundo hasta me dio lástima. Hasta 3 días después, cuando me llegó una invitación a una reunión familiar. Fue en casa de los papás de Bruno. Entro y ahí estaban todos. Hermanos, esposas, los papás, todos. Menos Raúl. Extrañamente él iba tarde. Todos sonreían con esa sonrisa demasiado amable que te pone los pelos de punta. Y empezó. El papá de Bruno dijo que habían hablado como familia, que estaban preocupados por Raúl, que sabían que yo tenía el dinero y que como la situación de Raúl los afectaba a todos, lo justo era manejarlo democráticamente. Y fue cuando soltaron. Vamos a hacer una votación familiar. ¿Una votación familiar? Como si yo fuera víctima de una fusión hostil. Miré a Bruno esperando que lo frenara de inmediato. No lo hizo. Solo tenía cara de cansado. O de asustado, no sé. Pregunté. ¿Hablan en serio? Su mamá contestó. Sí, la mayoría manda. Así es justo. Como si aquello fuera un tribunal y no mi vida. Me quedé callada. Votaron. Cada uno votó que sí, que Bruno y yo debíamos prestarle el dinero a Raúl. Luego todos me miraron, esperando, como si yo tuviera que asentir porque habían hecho ese ritual medio sectario. Asentí despacio y dije, ok, entonces ahora votemos otra cosa. Silencio confundido. Mi voz se mantuvo tranquila, plana. Metí la mano a mi bolso y saqué un sobre manila. Lo empujé sobre la mesa hacia Bruno. Él se veía confundido. ¿Qué es esto?, preguntó su papá. Es una copia de la escritura de la casa donde vivimos Bruno y yo. La casa que ya está pagada. Mi nombre es el único en el título. Más silencio. Abrí el sobre y saqué otro papel. Y aquí está una modificación al acuerdo prenupcial, notarizada, que mandé a hacer el mes pasado. Ya que les gustan las votaciones, pensé en dejar bien separado lo que es mío. Bruno, te dejé una copia en tu buró la semana pasada. Por si acaso. La mamá se puso con cara de haber mordido un limón. La hermana se quedó boquiabierta. El papá se puso rojo. Miré directo a Bruno. ¿Entonces, quieren votar otra vez? ¿Ahora sobre si seguimos casados? Él no respondió. La sala en silencio total. Y ahí entró Raúl. Y fue cuando todo se fue al carajo. Raúl llegó tan campante, como si no hubiera lanzado una granada a mi matrimonio. Con esa sonrisita de siempre, medio soberbia, como si el mundo tuviera que doblarse ante él. Perdón por la tardanza, dijo, dejándose caer en la única silla libre como si fuera un brunch cualquiera. Miró alrededor, vio el sobre en la mesa, notó las caras de todos. ¿Qué me perdí?, preguntó sonriendo. Nadie le contestó. La mamá aclaró la garganta y dijo, estábamos discutiendo opciones. Lo miré directo a los ojos. Yo dije que no. Él ladeó la cabeza.
Pues sí, pero nosotros votamos. Yo sonreí apenas, pues yo también voté. Y enseñé los documentos que le borraron la sonrisa. Vi cómo le daba vueltas la cabeza, tratando de entender dónde había quedado su salvavidas. Entonces me cayó el 20. No tenía idea del cambio en el prenup. Ni siquiera imaginaba que yo iba en serio. Miró a Bruno, casi suplicando. ¿Neta qué pedo? Bruno seguía sentado, sin decir nada. Entonces Raúl tronó. Se levantó y gritó. ¿De veras la vas a dejar hacer esto? ¿Dejar que nos humille así? ¿Nos? Esa palabra me hizo explotar por dentro. Como si yo ya no fuera persona, solo una enemiga externa. Bruno abrió la boca. Raúl se quedó mirándome como si yo hubiera hablado en otro idioma. La sonrisa le duró apenas unos segundos, hasta que entendió lo que estaba pasando. La mamá de Bruno se acomodó el rebozo sobre los hombros, con un gesto casi teatral, como si necesitara protegerse del frío. El papá carraspeó fuerte, y todos esperaban que Bruno dijera algo. Yo lo miré, y otra vez, nada. Su silencio me dolía más que cualquier grito. ¿Entonces así va a ser? Raúl levantó la voz, sus ojos rojos, casi brillosos de rabia. ¿De veras vas a dejar que esta mujer se burle de todos nosotros? Esta mujer. Ni siquiera me nombró. Sentí un calor subir por mi pecho, pero me mantuve quieta. Yo no me estoy burlando de nadie, respondí con calma, aunque por dentro me estaba desmoronando. Solo estoy cuidando lo que es mío. La mamá me atravesó con la mirada. Mija, lo tuyo es también lo de Bruno. Y lo de Bruno es de la familia. Aquí no hay secretos. Pues parece que sí los hay, dije empujando de nuevo el sobre hacia el centro de la mesa. Y lo mejor es que ahora todos lo saben. El silencio se volvió insoportable. Escuché hasta el tic-tac del reloj en la pared. Nadie quería ser el primero en romperlo. Fue Raúl, por supuesto. Eres una egoísta. Si Bruno tuviera pantalones, ya te habría puesto en tu lugar. Ahí fue cuando me levanté de la silla. Noté cómo las piernas me temblaban, pero me obligué a mantener la voz firme. Si Bruno no dice nada, no es porque no pueda. Es porque sabe que tengo razón. Vi a Bruno. Estaba hundido en la silla, con la cabeza baja, como un niño regañado. Ni siquiera me miró. La hermana de Bruno, que casi nunca hablaba, se animó. Oye, pero ¿no te das cuenta de que si Raúl cae, todos caemos? La deuda es de mis papás también. No es solo su problema. Entonces que cada quien se haga responsable de su parte, dije sin titubear. Yo no voy a ser la salvadora de nadie. Raúl soltó una carcajada amarga. Claro, porque tú eres perfecta, ¿no? La enfermerita que todo lo hace bien, que guarda su dinerito y se siente más que los demás. Me hervía la sangre, pero no me moví. La mamá de Bruno dio un golpe en la mesa. ¡Ya basta!, gritó. Aquí se viene a encontrar soluciones, no a dividir a la familia. Pues yo ya di mi respuesta, contesté. No voy a prestarles nada. Ahí fue cuando sentí la primera fisura real en mi matrimonio. No en la familia de Bruno, no en Raúl, sino entre Bruno y yo. Porque él seguía sin abrir la boca. Y ese silencio suyo era como un cuchillo clavándose despacio. Me senté otra vez, respirando hondo. Intenté tranquilizarme, pero la rabia me hacía temblar las manos. Mira, Raúl, dije bajando un poco el tono. Yo no tengo nada en contra de ti como persona, pero todos aquí saben tu historial. Has pedido dinero antes, lo has malgastado antes, y no pienso arriesgar lo que yo he trabajado por alguien que no aprende. Raúl se inclinó hacia mí, con los ojos encendidos. Tarde o temprano te vas a quedar sola, y ese día te vas a arrepentir de no haber estado con nosotros. Sus palabras me helaron, porque lo dijo como una amenaza, no como un pronóstico. Me levanté de nuevo. Si estar con ustedes significa hundirme, prefiero estar sola. Tomé el sobre, lo guardé en mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie se levantó a detenerme, ni siquiera Bruno. Salí a la calle. La noche fresca de Jalisco me golpeó la cara. El aire olía a tierra mojada. Respiré hondo, como si necesitara llenar los pulmones de valor. Caminé hacia el coche y me quedé ahí un momento, con las manos en el volante, sin poder encenderlo. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no quería llorar. No después de todo lo que había pasado. Estaba a punto de arrancar cuando sentí vibrar mi celular. Un mensaje. Lo abrí y lo que leí me hizo soltar el aire de golpe. Si no ayudas a Raúl, Bruno también va a perderlo todo. Tú decides. Me quedé helada, mirando la pantalla. El número no estaba guardado. Me quedé mirando ese mensaje como si las letras fueran a cambiar solas. Si no ayudas a Raúl, Bruno también va a perderlo todo. Tú decides. El corazón me latía en la garganta. Podría haberlo ignorado, borrado, pero no. Algo en esas palabras me dejó un nudo en el estómago. Encendí el coche y manejé de regreso a casa en silencio. Las luces amarillas de las calles del pueblo pasaban lentas, como si todo el camino supiera lo que me esperaba.
Cuando entré, Bruno ya estaba sentado en la sala, en penumbras, con una cerveza en la mano. Ni siquiera había prendido la tele. ¿Te vas a quedar callado toda la vida? Le solté, cerrando la puerta de golpe. Él levantó la mirada, cansado. No sé qué quieres que diga. ¿Que estás conmigo? ¿Que no vas a dejar que tu familia me haga pedazos? ¿Que tu hermano es un irresponsable? Lo que sea, pero que digas algo. Bruno pasó la mano por su cara. Mira, lo de hoy fue mucho. Yo no lo planeé, ¿ok? Mi papá dijo que quería hablar y ya. ¿Hablar? Me reí amarga. Fue una emboscada, Bruno. Tu familia me sentó en un tribunal, y tú ahí, como testigo mudo. Él bajó la mirada otra vez. No quiero pelear contigo, pues yo tampoco quería pelear con 8 personas a la vez. El silencio nos cubrió de nuevo. Solo el reloj de la cocina marcaba los segundos como una gota insistente. Decidí mostrarle el mensaje. Mira, le extendí el celular. Bruno lo leyó rápido y frunció el ceño. ¿Quién te mandó esto? Eso quisiera saber yo. ¿Qué significa eso de perderlo todo? Bruno apretó la mandíbula como si guardara algo. Me acerqué buscando sus ojos. Dímelo. Mis papás, empezó titubeando. Ellos pusieron la casa como aval junto con Raúl. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Cómo que pusieron la casa? ¿La casa de ellos? Él negó despacio. No, la nuestra. Bueno, la de ellos, pero la que está al lado del terreno. Y hizo una pausa. Yo firmé también como aval. Me quedé helada. ¿Tú qué? Fue hace meses. Raúl juró que era un préstamo pequeño, que lo pagaría en 3 meses. Yo pensé que no iba a ser problema. Me llevé las manos a la cabeza. ¿Y no se te ocurrió decirme? ¿Avisarme que estábamos atados a la deuda de tu hermano? No quería preocuparte. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. No querías preocuparme, le grité. Me enteré en medio de una votación ridícula frente a toda tu familia, y ahora descubro que pusiste en riesgo todo lo que tenemos sin consultarme. Bruno dejó la botella en la mesa de un golpe. ¿Y qué querías que hiciera? Es mi hermano. Soy tu esposa, le respondí con la voz rota. Nos quedamos mirándonos, respirando fuerte, como 2 extraños que se habían dicho demasiado. Entonces sonó mi celular otra vez. Otro mensaje del mismo número desconocido. Última oportunidad. Si no aceptas, el banco viene por todo en un mes. El teléfono casi se me cae de las manos. Bruno lo leyó sobre mi hombro y palideció. No puede ser, susurró. No puede ser tan pronto. ¿Qué hiciste, Bruno? Pregunté con el corazón a punto de salirse. Él no contestó. Y en ese silencio, supe que lo peor apenas estaba empezando. Esa noche casi no dormí. Bruno se quedó en el sofá, supuestamente para darme espacio, pero yo sabía que era porque no quería enfrentarme en la cama. El mensaje seguía quemando en mi celular, como si la pantalla brillara cada vez que cerraba los ojos. El banco viene por todo en un mes. ¿Todo? ¿Qué era todo? ¿La casa de sus papás? ¿Nuestro coche? ¿Nuestros ahorros? Al amanecer, con el primer canto de los gallos, me levanté y me serví un café cargado. Me sentía con los nervios hechos pedazos, pero tenía que pensar con claridad. Bruno entró a la cocina, despeinado, con los ojos rojos de no haber pegado un ojo. Se sentó frente a mí. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Yo solté una carcajada seca. «¿Apenas te diste cuenta?» Él me miró con cansancio. «No quiero que esto nos destruya». «Pues ya empezó a hacerlo», le contesté. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que él respiró hondo. «Lo que pasa es que mis papás firmaron también como avales. Si Raúl no paga, el banco puede embargar la casa de ellos. Y como yo firmé junto con ellos, legalmente estamos igual de comprometidos». Sentí una punzada en el estómago. «¿Y cuánto es la deuda exactamente?» 180,000 pesos. Se me heló la sangre. ¿La misma cantidad que Raúl me vino a pedir? Él asintió, bajando la cabeza. Me quedé en shock unos segundos. Entonces, todo ese teatro de la votación no era para ayudar a Raúl. Era para salvarse todos ustedes. Bruno no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Me levanté de golpe, la silla raspando el piso. «¡Me usaron!», grité. Sabían desde el principio que si yo decía que no, todo se iba al carajo. Bruno se levantó también, intentando calmarme. «No es así, por favor». «¿Que no es así?», lo interrumpí. «¿Quién te crees para comprometer mi vida y mis ahorros sin siquiera decirme?» Él bajó la voz, casi suplicando. No lo pensé. Solo quería ayudar. Me pasé las manos por el cabello con rabia. «Eso no es ayudar, Bruno. Eso es condenarnos». En ese momento sonó el timbre. Ambos nos miramos sorprendidos. No eran ni las 8 de la mañana. Me acerqué a la puerta, todavía furiosa, y abrí. Era la mamá de Bruno, doña Teresa, con un rebozo azul y una expresión de falsa serenidad. «Buenos días, hija», dijo, entrando sin esperar invitación.
Vine a hablar contigo. Me quedé helada, sin moverme. Ella se acomodó en la mesa, como si fuera su casa, y miró a Bruno con complicidad. Mira, no vamos a pelear, empezó. Solo quiero que entiendas que aquí todos estamos en el mismo barco. Si Raúl cae, caemos todos. Pues que cada quien enfrente lo que firmó, respondí seca. Ella me miró fijo. ¿Y crees que el pueblo no va a hablar si se enteran de que dejaste a tu marido y a sus papás en la calle? Aquí la gente no olvida. Sentí un escalofrío. Era una amenaza disfrazada de consejo. Bruno trató de intervenir. Mamá, por favor. Pero ella levantó la mano para callarlo. No es momento de tibiezas, Bruno. Ella tiene que decidir. O está con nosotros, o contra nosotros. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Contra ustedes? Repetí. ¿Solo por no querer pagar los errores de su hijo favorito? La mirada de doña Teresa se endureció. Ten cuidado con tus palabras, hija, porque el día que te toque necesitar de nosotros, quizá nadie te tienda la mano. El ambiente se volvió insoportable. El olor del café frío, el reloj marcando el paso lento del tiempo, la respiración pesada de Bruno, y entonces, como si todo estuviera calculado, el celular de doña Teresa sonó. Contestó de inmediato. Escuchó unos segundos y se puso pálida. Colgó despacio mirándonos. Es Raúl, dijo con la voz quebrada. Lo acaban de detener. La noticia cayó como un balde de agua helada. Lo acaban de detener, repitió doña Teresa, todavía con el teléfono en la mano. Se llevó la otra mano al pecho, como si de pronto le faltara el aire. Bruno reaccionó primero. ¿Cómo que lo detuvieron? ¿Por qué? ¿Dónde está? En Guadalajara, balbuceó ella. No me dijeron mucho, solo que es por fraude. Yo sentí que el estómago se me revolvía. Fraude, claro. Con Raúl no podía ser otra cosa. Bruno agarró las llaves del coche. Tengo que ir. Espera, le dije poniéndome frente a él. No puedes lanzarte así. Necesitas un abogado, información. Él me miró como si yo fuera la que no entendía nada. Es mi hermano, Mariana. No lo voy a dejar solo en esto. Doña Teresa se acomodó el rebozo y me miró con esos ojos llenos de reproche. Si no quieres ayudar, no estorbes. Me mordí la lengua para no contestar lo que realmente pensaba. Raúl había cavado su propio hoyo, y ahora todos querían que yo saltara para rescatarlo. Pero lo más grave era que Bruno seguía atrapado en esa lealtad ciega, dispuesto a arrastrarme con él. Al final, se fueron juntos. Yo me quedé sola en la casa, caminando de un lado a otro como leona enjaulada. No podía quitarme de la cabeza el mensaje del celular. El banco viene por todo en un mes. Y ahora, Raúl detenido. ¿Qué iba a pasar cuando la noticia corriera por el pueblo? Al caer la tarde, Bruno regresó. Venía con la camisa arrugada, el rostro cansado. Apenas entró, lo bombardeé con preguntas. ¿Qué pasó? Está en la cárcel de Guadalajara. Lo acusan de estafa con unos coches. Usó papeles falsos. Y parece que no es la primera vez. Me dejé caer en la silla. No me sorprendía, pero escucharlo en voz alta era como recibir una bofetada. ¿Y ahora qué? Bruno se pasó la mano por el cabello. Necesita dinero para la fianza. Solté una carcajada amarga. ¿Dinero? ¿Otra vez? ¿Y adivina a quién le van a voltear a ver? Bruno bajó la mirada. Ese gesto suyo me partía y me enfurecía al mismo tiempo. Mariana, no podemos dejarlo ahí. ¿No? Me acerqué mirándolo directo a los ojos. ¿Y quién me va a sacar a mí cuando me quede sin nada? Porque no sé si te diste cuenta, pero lo que Raúl arruinó ya nos arrastró a todos. Él suspiró hondo, como un niño al que le quitan un juguete. Eres mi esposa. Te amo. Solo te pido que aguantes un poco más. Me quedé callada. Sus palabras eran dulces, pero su silencio de aquella noche todavía me ardía. Esa misma semana, la noticia del arresto de Raúl se regó por todo el pueblo. En el mercado, en la iglesia, en la plaza, todos murmuraban. Y como siempre pasa, las culpas comenzaron a repartirse. Unas vecinas insinuaban que yo había tenido algo que ver, que seguramente me cansé y lo denuncié. Otras decían que yo estaba escondiendo el dinero. El peso del chisme caía sobre mí más que sobre Raúl. Una tarde, al salir del hospital donde trabajo, me encontré con Rosa, la esposa del primo de Bruno. Me saludó con una sonrisa venenosa. Con razón no quisiste prestar el dinero, ¿verdad? Ya sabías que lo iban a agarrar. La rabia me recorrió entera. Yo no sabía nada, y no voy a permitir que inventes cosas de mí, le dije firme, mirándola directo. Ella levantó las cejas, divertida. Pues en el pueblo todos dicen que gracias a ti Raúl está tras las rejas. Esa frase se me quedó clavada. Gracias a ti. Como si yo fuera la culpable. Como si yo hubiera firmado los fraudes de Raúl. Llegué a casa furiosa, y Bruno estaba otra vez sentado con la cabeza entre las manos. Nos citaron mañana en el banco, me dijo apenas me vio. Es sobre la deuda. Me quedé congelada en medio de la sala. El banco,
El mensaje. El mes que se estaba acortando. ¿Y qué crees que van a decirnos? Pregunté con ironía. Bruno me miró, con los ojos cansados, derrotados, que si no pagamos, van a embargar. El día siguiente amaneció pesado, como si hasta el cielo supiera lo que nos esperaba. Bruno y yo fuimos al banco en silencio. Siéntese. El trayecto hasta Guadalajara fue eterno. Yo mirando por la ventana, él aferrado al volante, sin atreverse a decir una sola palabra. En la oficina del gerente, el aire acondicionado estaba tan frío que me erizaba la piel. Un hombre de traje gris nos recibió con un gesto cortés, pero sin una pizca de calidez. «Señores Álvarez, gracias por venir», empezó, acomodando unos papeles sobre la mesa. «Lamento decirles que la deuda está vencida. El monto asciende a 180,000 pesos más intereses». Yo apreté la mandíbula. «¿Y qué pasa si no pagamos?». El gerente nos miró con esa calma cruel de quien sabe que tiene el poder. «El banco procederá a embargar los bienes que fueron puestos como avales». Miré de reojo a Bruno. Él tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos. «¿Y no hay otra salida?», preguntó en voz baja. El gerente sacó un documento y lo deslizó hacia nosotros. «Podrían negociar una reestructuración, pero necesitaríamos una garantía adicional». «¿Garantía adicional?», repetí, incrédula. «¿Qué más quieren? Nuestra sangre». El hombre ni se inmutó. Una propiedad, un terreno, algo que respalde la deuda. En ese instante entendí. No estaban detrás de Raúl, estaban detrás de nosotros. O más bien, de mí. Porque la única propiedad libre era la casa que estaba a mi nombre. Me levanté de golpe, la silla chirriando contra el piso. «Ni lo sueñen». El gerente me observó como quien ve a una niña caprichosa. «Entonces me temo que en menos de 30 días se ejecutará el embargo». Bruno intentó calmarme al salir. «Mariana, por favor, no te pongas así. Hay que pensar con cabeza fría». «¿Cabeza fría?», lo interrumpí. «¿Después de que firmaste a mis espaldas? ¿Después de que tu hermano nos hundió?». Él se quedó callado, y ese silencio suyo fue peor que cualquier discusión. De regreso al pueblo, no hablamos. Yo iba con la mente hirviendo. ¿Cómo había terminado atrapada en este desastre? Siempre pensé que el matrimonio era apoyo mutuo, pero lo que vivía era una condena compartida por los errores de otros. Al llegar, la pesadilla siguió. En casa de los suegros ya nos esperaban todos. La mamá, el papá, la hermana y hasta algunos primos. Era como si hubieran convocado otra asamblea. Apenas crucé la puerta, doña Teresa habló. «¿Y bien? ¿Qué dijeron en el banco?». Yo los miré, uno por uno, con esa sonrisa hipócrita en los labios. «Que necesitan más garantías». El papá de Bruno se aclaró la garganta. «Pues la solución es obvia. Usa tu casa». Sentí un golpe en el pecho. «¿Perdón? Al final todos vivimos de lo mismo», dijo él. «Lo tuyo es de Bruno, y lo de Bruno es de la familia». Me quedé helada. Era exactamente lo que temía. Querían mi casa. «No», respondí tajante. «Esa casa es mía, y no pienso ponerla en riesgo por las estupideces de Raúl». La hermana de Bruno me miró con desprecio. «Pues qué bonito matrimonio tienes, si no confías en tu propio esposo». Respiré hondo para no gritar. Una cosa es confianza, y otra es suicidio financiero. El ambiente se puso tenso. Nadie habló durante unos segundos. Raúl seguía en la cárcel, pero su sombra estaba presente en cada rincón de esa sala. De pronto, Bruno, que no había dicho nada, se levantó. «Ya basta». Todos lo miramos sorprendidos. Estoy harto de que quieran cargarle todo a Mariana. Ella no tiene la culpa de nada. Fue la primera vez que lo escuché defenderme en voz alta frente a ellos. Por un momento, pensé que algo estaba cambiando, pero entonces su papá habló con voz dura. «Si no ponen esa casa como garantía, no solo Raúl, sino todos nosotros vamos a perder». Y ahí lo vi. La duda en los ojos de Bruno, la misma que me atravesó como un cuchillo. Su silencio se rompió con una sola frase. «Mariana, tenemos que pensarlo». Lo miré incrédula. En ese instante supe que mi matrimonio estaba colgando de un hilo. Y lo peor era que ese hilo lo sostenían ellos, no yo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el timbre del celular otra vez. Otro mensaje del número desconocido. «Si no firmas en el banco, tu esposo se quedará sin trabajo. Ya está decidido». Me quedé mirando la pantalla, con el corazón desbocado. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Y qué significaba «ya está decidido»? Leí ese mensaje una y otra vez, como si mis ojos no quisieran aceptar lo que estaba viendo. «Si no firmas en el banco, tu esposo se quedará sin trabajo. Ya está decidido». Lo sentí como un golpe directo al estómago. No solo era la deuda, no solo era Raúl. Ahora estaban jugando con el pan de cada día. A la mañana siguiente, Bruno se vistió en silencio para ir al hospital. Yo lo observaba mientras ajustaba su bata blanca y se colgaba el gafete. Quise decirle del mensaje, pero me detuve. ¿De qué serviría? Solo aumentaría su ansiedad,
Y en el fondo yo necesitaba comprobar si era una amenaza real o solo un intento de intimidación. Ese día, al salir de mi turno en quirófano, recibí la llamada de una compañera. «Oye, ¿ya te enteraste?», me dijo en voz baja. «¿De qué?». «Que andan diciendo que a Bruno lo podrían suspender del hospital. Hay un rumor de que estuvo involucrado en un préstamo irregular». Se me heló la sangre. El mensaje no era un juego. Alguien estaba moviendo hilos para presionar. Corrí a casa. Bruno llegó poco después, agotado, con la expresión vencida. «Me llamaron de administración», me dijo. Me preguntaron si yo tenía alguna deuda personal vinculada con el banco. Me acerqué con desesperación. «¿Y qué les dijiste?». «Que no...». Hizo una pausa. «Pero saben lo de Raúl. Todo se está regando». Le enseñé el mensaje. Bruno lo leyó y cerró los ojos, pasándose la mano por la frente. «Esto ya se salió de control. ¿Todavía lo dudas?». Le respondí con rabia. «Te lo dije desde el principio». Discutimos fuerte. Cada palabra era como una piedra lanzada. Yo le reprochaba su silencio, su lealtad ciega a la familia. Él me acusaba de falta de compasión, de querer verlo pelear contra todos. «No es que no tenga compasión», le grité. «Es que no voy a dejar que me hundan por un error que no es mío». Bruno, derrotado, se sentó en el sillón. «Entonces dime, Mariana, ¿qué hacemos? Porque si no ponemos tu casa, en semanas no solo nos quedamos sin nada, también me quedo sin trabajo». Lo miré con un nudo en la garganta. Era la primera vez que lo escuchaba admitir que la amenaza era real. Esa noche no cenamos. Apenas hablamos. Yo me encerré en el cuarto y él se quedó dormido en el sofá. El silencio entre nosotros era ya un abismo. Al día siguiente, el pueblo entero parecía saber del arresto de Raúl y de la deuda. En el mercado me señalaban, en la iglesia me miraban con desaprobación. Una vecina se me acercó con una sonrisa falsa. «Ay, mijita, qué difícil ha de ser cargar con un marido así». Me contuve para no estallar. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo en hacerme sentir culpable. Cuando regresé a casa, encontré a doña Teresa en la sala, sentada como dueña del lugar. Bruno no estaba. Ella me observó en silencio, con los ojos llenos de un desprecio que ya no intentaba disimular. «Mariana», dijo con voz firme, «te lo voy a decir claro. Si no pones esa casa, tu matrimonio se va a acabar». Me quedé helada. «¿Eso es una amenaza?». Ella se inclinó hacia mí, con calma. «Es la verdad. Bruno nunca te lo va a perdonar. Y te advierto algo. Aquí, en este pueblo, una mujer sola queda marcada para siempre». Las palabras me perforaron. No solo querían mi casa, también mi dignidad. Me acerqué despacio, mirándola fijo. Prefiero quedarme sola que vivir bajo su chantaje. El rostro de doña Teresa se endureció. Se levantó y se fue sin decir más, pero dejó una sombra en el aire, como un veneno invisible. Cuando Bruno volvió, me dijo con voz temblorosa: «Hoy me confirmaron que si en 2 semanas no regularizamos la deuda, me suspenden del hospital». Yo lo miré sin poder creerlo. «¿Y qué piensas hacer?». Él tragó saliva. «Ir mañana a firmar la reestructuración, con tu casa como garantía». Sentí que el mundo me caía encima. Y entonces supe que tenía que decidir, salvar a Bruno, o salvarme a mí misma. Esa noche me quedé sentada en la cama, con las manos frías, pensando en lo que Bruno había dicho, «con tu casa como garantía». Esa frase me retumbaba en la cabeza como un eco interminable. No era solo una casa, era mi independencia, el fruto de años de trabajo, de noches largas en quirófano, de cada peso ahorrado con disciplina. Era lo único que realmente era mío. Cuando Bruno se acostó a mi lado, intentó tocarme la mano. Yo me aparté. «Mariana», susurró, «no lo hago por mí, lo hago por todos». Me giré para mirarlo. «No, lo haces porque no sabes decirle que no a tu familia». Él no respondió. Sus ojos lo dijeron todo. Al día siguiente tomé una decisión. Salí temprano antes de que él despertara y fui a ver a una amiga abogada, Leticia, que trabajaba en un bufete en Tepatitlán. Le conté todo, desde la votación absurda hasta los mensajes anónimos. Ella me escuchó con atención, tomando notas. «Lo primero que tienes que saber», me dijo, «es que tu casa está protegida. Está a tu nombre, y ese prenup que firmaste lo refuerza. No pueden tocarla sin tu consentimiento». Suspiré aliviada. «Entonces estoy segura». Ella me interrumpió. «Legalmente sí, pero cuidado. A veces la presión no es en el papel, sino en la vida diaria. Si tu esposo firma sin ti, eso abre un problema enorme». Sentí un escalofrío. Bruno sería capaz. Leticia me dio un consejo que se me quedó grabado. «No esperes que ellos jueguen limpio. Juega tú con cabeza fría». De regreso al pueblo, vi a Bruno esperándome en la puerta, con el ceño fruncido. «¿Dónde estabas?», preguntó, molesto. «Hablando con alguien que sí me dice la verdad», le respondí seca.
Él apretó la mandíbula. ¿Una abogada? Sí. Y me confirmó que mi casa está segura. Que no importa cuánto me presionen, no pueden quitármela. Vi cómo le tembló la boca al escuchar eso. Era la primera vez que veía en Bruno una mezcla de miedo y derrota. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó en voz baja. No lo sé, pero lo que no voy a hacer es ceder. El ambiente en la casa se volvió insoportable. Durante los siguientes días apenas nos hablábamos. En la calle los rumores crecían. Decían que yo era la culpable de que Raúl siguiera preso, que yo había manipulado a Bruno, que era la forastera que vino a dividir la familia. Me sentía como una extraña en el pueblo donde había intentado encajar. Una tarde, al salir de la tienda, escuché a dos señoras susurrar. Pobre Bruno, casado con una mujer así. Sí, se ve que lo tiene de rodillas. Me hervía la sangre, pero seguí caminando con la frente en alto. Esa noche, mientras preparaba café en silencio, Bruno entró con el rostro desencajado. Fui al hospital, dijo. Me confirmaron que la suspensión está en trámite. Lo miré con un nudo en la garganta. ¿Y qué vas a hacer? Él tragó saliva. Mi mamá dice que si no me apoyas, lo mejor es que nos separemos. Las palabras me cayeron como un golpe. ¿Eso te dijo? Él asintió, sin mirarme. Dice que una esposa que no está con la familia es como no tener esposa. Me quedé en silencio, con las manos temblando. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que yo ya sentía, que estaba siendo empujada hacia afuera, poco a poco. ¿Y tú qué piensas, Bruno?, pregunté al fin. Él levantó los ojos, y lo que vi en ellos me rompió el alma. Duda. No respondió. Me levanté despacio, caminé hasta mi cuarto y cerré la puerta con llave. Esa noche, mientras abrazaba mis propios brazos para calmarme, supe que la línea final se estaba dibujando. Y justo cuando comenzaba a dormirme, mi celular vibró. Otro mensaje del mismo número. Tu esposo ya eligió. No eres parte de la familia. Prepárate. Me quedé con la pantalla iluminando mi cara, sin poder respirar. No dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos veía ese mensaje brillando. Tu esposo ya eligió. No eres parte de la familia. Prepárate. Lo releí tantas veces que terminé grabándome cada palabra. ¿Quién lo mandaba? ¿Raúl desde la cárcel? ¿Su madre? ¿O alguien más que quería verme caer? Al amanecer, Bruno estaba preparando café. Me acerqué con el celular en la mano. ¿Sabes de esto?, le pregunté, mostrándole el mensaje. Él lo leyó y frunció el ceño. No, yo no escribí eso. Entonces, ¿quién habla por ti? Porque parece que ya decidiste. Bruno dejó la taza sobre la mesa con fuerza. Ya te dije que estoy entre la espada y la pared. Si no firmamos, me quedo sin trabajo. No. Si tú firmas, me quedo sin casa. Me crucé de brazos. Y te aviso algo. No pienso dejar que uses mi firma ni mi propiedad. Él se quedó callado, mirándome con esa mezcla de cansancio y frustración que ya se había vuelto rutina. Ese mismo día me enteré de algo que me terminó de sacudir. Una enfermera amiga me buscó en el hospital. Mariana, cuidado. Se está diciendo que tú influiste en el arresto de Raúl, que diste información al banco y que por eso lo agarraron. La miré sin poder creerlo. ¿Quién dice eso? Pues ya sabes cómo es este pueblo. Empieza con una boca y termina en todas. Sentí un vacío en el pecho. No era suficiente con que me culparan en privado. Ahora me estaban convirtiendo en la villana oficial. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a doña Teresa y al papá de Bruno en la sala. No se molestaron en saludar. «Queremos hablar contigo», dijo el papá, con voz firme. La situación ya se volvió insostenible. Me crucé de brazos. ¿Qué significa eso? Doña Teresa me miró con un aire de triunfo. Que si no apoyas a Bruno, entonces lo mejor es que se separen. Él necesita una mujer que lo acompañe, no que lo hunda. Me quedé helada. Miré a Bruno, que estaba sentado en silencio, con la cabeza baja. ¿Eso piensas tú también?, le pregunté con un hilo de voz. Él levantó los ojos. Yo... no sé. Esas 3 palabras me partieron en 1000 pedazos. Me levanté despacio. Entonces no necesito esperar más. El silencio se hizo espeso. Doña Teresa sonrió apenas, como si hubiera ganado una guerra que llevaba años peleando. Esa noche, mientras Bruno dormía en el sofá, yo abrí mi laptop y empecé a revisar opciones. Busqué alquileres en Guadalajara. Incluso pensé en cambiar de hospital. Sentía que el pueblo entero se me venía encima, y si no me movía rápido, iba a terminar asfixiada. Pero justo cuando estaba por cerrar la computadora, llegó un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto decía, prueba. Lo abrí con el corazón acelerado. Era una foto borrosa, tomada en una oficina del banco. En la imagen se veía a Bruno sentado frente al gerente, firmando un documento. La fecha era del día anterior. Se me heló la sangre. Bruno ya había firmado. Cuando vi esa foto, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Bruno, mi esposo, había firmado a mis espaldas.
El hombre que juró protegerme, que me prometió compañerismo, había elegido el camino fácil, entregarme. Esa madrugada no pude cerrar los ojos. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer romperme el pecho. Releí el correo decenas de veces, buscando algún error, alguna pista de que no era real. Pero no, ahí estaba su firma. Ahí estaba él, inclinándose sobre el documento con la misma camisa que había usado el día anterior. Cuando amaneció, Bruno entró a la cocina como si nada. Preparó café, evitó mirarme. Yo me senté frente a él, con la laptop abierta y la foto en pantalla. ¿Quieres explicarme qué es esto? El color se le fue de la cara. Tragó saliva. Mariana, ¿Tú qué? Lo interrumpí. ¿Me mentiste en la cara? ¿Te fuiste al banco a firmar y luego regresaste diciendo que no sabías qué hacer? Bruno intentó acercarse, pero levanté la mano para frenarlo. «No te acerques». Mi voz me temblaba de rabia. «No tienes idea de lo que acabas de hacer. Tenía que proteger mi trabajo, Mariana. Si me suspenden, nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada porque decidiste venderme como garantía», le grité, sintiendo un nudo en la garganta. «No soy tu red de seguridad. No soy tu familia extendida. Soy tu esposa. Y me traicionaste». Bruno bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Ese gesto me dolió más que cualquier palabra. No quise escuchar más. Agarré mis cosas y salí de la casa, caminando sin rumbo. El aire de Jalisco estaba pesado, mezclado con polvo y rumores. En cada esquina me parecía escuchar mi nombre. En cada mirada adiviné un juicio. Esa tarde fui con Leticia, la abogada. Le mostré la foto. Ella frunció el ceño. «Esto cambia todo. Si Bruno firmó sin tu consentimiento, el banco no puede usar tu casa como garantía, pero sí puede enredarte en un proceso legal largo y sucio. ¿Y qué significa eso para mí? Que aunque legalmente estés protegida, vas a quedar en medio de una guerra. Y créeme, los bancos saben cómo desgastar». Me sentí atrapada. No importaba cuánto había planeado, cuántos ahorros tenía, siempre encontraban la manera de ponerme contra la pared. Cuando regresé esa noche, Bruno estaba esperándome en la sala. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado. «Mariana, perdóname. No sé en qué momento me convertí en esto». Me crucé de brazos. «En el momento en que preferiste a tu familia antes que a mí». Él se cubrió la cara con las manos. «No quiero perderte». «Ya me perdiste», le respondí, sintiendo un dolor seco, definitivo. Hubo un silencio largo, cortado solo por el tic-tac del reloj. Y entonces, de pronto, el timbre sonó. Ambos nos miramos, tensos. Eran casi las 11 de la noche. Bruno se levantó y abrió la puerta. Era un policía del pueblo con rostro serio. «¿La señora Mariana Ramírez?» Me acerqué, el corazón en la garganta. «Soy yo». El agente sostuvo una carpeta en sus manos. «Traigo una notificación oficial. Está citada a declarar mañana en Guadalajara, en relación con el caso de fraude de Raúl Álvarez. Su nombre aparece vinculado en algunos documentos». Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo que mi nombre? Eso lo tendrá que aclarar ante el juez. Me quedé paralizada. Bruno me miraba con los ojos desorbitados. No solo me habían usado, no solo me habían traicionado. Ahora me estaban arrastrando legalmente al mismo lodo de Raúl. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con el corazón golpeando en el pecho, y el citatorio en la mesa de noche. Declarar por fraude. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. No era solo el escándalo. Era el riesgo real de perder mi carrera, mi reputación, todo lo que había construido. A la mañana siguiente me presenté en Guadalajara. El juez era un hombre de voz seca, acostumbrado a ver familias hechas pedazos por dinero. Me mostró unos papeles, contratos, recibos, documentos con mi nombre. «Aquí aparece como aval, señora Ramírez», dijo. Sentí que las piernas me flaqueaban. «Eso es imposible. Yo nunca firmé nada». El juez me miró con desconfianza. «¿Estás segura? Porque aquí la firma es idéntica a la suya». Me incliné sobre el papel, y lo vi. Mi firma. Perfecta. Como si la hubiera escrito yo misma. Pero no era mía. «Esto es falsificación», dije con firmeza. Y sé exactamente quién la hizo. Bruno bajó la mirada. No dijo nada. Pero en ese silencio estaba la respuesta. La investigación se extendió semanas. Mi abogada Leticia estuvo conmigo en cada audiencia. Se comprobó que efectivamente mi firma había sido falsificada y que Raúl, junto con un contacto dentro del banco, había montado todo para arrastrarme en la deuda. Bruno, presionado por sus padres, había cerrado los ojos y dejado que las cosas siguieran. Cuando todo salió a la luz, cada quien recibió lo suyo. Raúl fue condenado a 3 años de cárcel por fraude y falsificación. No era mucho, pero suficiente para que su aura de emprendedor ambicioso se derrumbara para siempre. Saldría marcado,
sin credibilidad, sin futuro. Doña Teresa y don Manuel, los papás de Bruno, perdieron la casa que habían puesto como aval. El banco no tuvo piedad. Aún así, nunca aceptaron su culpa. Hasta el último día me señalaron a mí como la mujer que destruyó a la familia. Bruno, él fue el que más me dolió. Perdió su puesto en el hospital por haber ocultado información financiera y por estar implicado en un fraude familiar. No fue procesado penalmente, pero su carrera quedó manchada. Intentó pedirme perdón, buscó reconciliarse, pero ya era demasiado tarde. El día que lo vi empacando sus cosas para irse a vivir con sus padres, supe que lo había perdido para siempre. ¿Y yo? Yo decidí no quedarme en ese pueblo que me había señalado sin pruebas. Pedí mi traslado a un hospital en Guadalajara. Renté un pequeño departamento con luz natural y balconcito lleno de plantas. Al principio me sentía rota, como si hubiera perdido no solo a un marido, sino a una vida entera que había construido con esfuerzo. Pero con el tiempo entendí que lo que había perdido no era mío de verdad. Lo que era mío, mi dignidad, mi independencia, mi capacidad de elegir, seguía intacto. Una tarde, mientras tomaba café en mi balcón, recibí otro mensaje del número desconocido. El último. Solo decía: te salvaste esta vez, pero no olvides, la familia siempre cobra. Por primera vez, no sentí miedo. Sonreí, porque ya no eran mi familia, y yo ya no era su presa. Cerré el celular, miré el cielo de Guadalajara teñido de naranja al atardecer y respiré hondo. Era libre.